¿Por qué algunas personas sufren sin razón aparente, mientras otras, aun haciendo el mal, parecen vivir en paz? Tal vez no sea injusticia, sino la ley invisible del universo, el karma. Una deuda olvidada, un crimen oculto, un corazón roto en silencio. Todo vuelve, tarde o temprano. Esta es una historia que no solo te estremecerá, sino que también te recordará que nada queda sin respuesta en esta vida. Durante la dinastía de los Trastámara, en el antiguo municipio de Valderrueda, vivía un juez llamado don Hernando Ruiz, conocido en toda la comarca por su integridad y su profunda devoción hacia su madre anciana. A pesar de su prestigio, llevaba una vida austera y disciplinada. Pero un día, el destino golpeó con fuerza a su puerta. Su madre, doña Elvira, cayó presa de una enfermedad extraña y angustiante. El cuerpo entero se le hinchaba como si fuera a estallar, la piel se le enrojecía como brasa ardiente y lo peor de todo, había perdido la voz. Solo emitía gemidos apagados. Don Hernando movió cielo y tierra, mandó traer médicos de Toledo, de Salamanca, incluso de Sevilla. Pero nadie supo diagnosticarla, mucho menos curarla. La fiebre no cedía, las manos temblaban y su respiración se hacía cada vez más débil. Un día, mientras estaba sentado a los pies del lecho de su madre, un criado le susurró: «Señor, perdone mi atrevimiento, pero en el monasterio de San Rafael, más allá de los Montes de León, dicen que se obran milagros». Mi cuñada, cuando enfermó del corazón, fue llevada allí y volvió sana. Quizás. Don Hernando no era hombre de fe. Siempre había creído en la ley, en la razón, en la justicia que se puede pesar y medir. Pero la desesperación quiebra hasta el acero más templado. Esa misma tarde, sin más palabras, mandó ensillar su caballo y partió sin escolta. Atravesó campos agrietados por el sol, cruzó puentes de piedra cubiertos de musgo y finalmente, al anochecer del segundo día, llegó al monasterio. Una construcción sobria, de muros gruesos y campanario bajo, lo recibió con silencio de piedra. Un monje lo esperaba junto al portón. Fray Clemente, un hombre de rostro afilado, ojos serenos y manos callosas. Sin preguntas, lo miró fijamente. «Si tu fe es sincera, no basta con pedir. Tendrás que purificarte. 10 días en silencio, solo pan, agua y verdura hervida. Cada mañana, antes del alba, leerás los textos sagrados en voz alta. Si tu corazón tiembla de egoísmo, no habrá respuesta. Si tu alma es recta, el cielo sabrá escucharte». Don Hernando asintió, sin vacilar. No pidió cama cómoda ni comidas especiales. Solo dijo: «Por mi madre, haré lo que sea». Esa misma noche fue conducido a una celda fría y desnuda. No había más que una estera de paja y una lámpara de aceite. Exhausto, se tumbó. El viento ululaba como un lamento antiguo entre los muros del monasterio. Y entonces, mientras el sueño lo vencía, cayó en una visión extraña, profunda y terrible. Soñó que en la penumbra de la celda, justo frente al pequeño escritorio de madera, se sentaba una joven envuelta en un vestido blanco que flotaba como bruma. Tendría apenas 20 años. Su rostro, de una palidez espectral, parecía tallado en cera, y sus ojos, inundados en lágrimas, no miraban al frente, sino al vacío. Estaba embarazada. Su vientre hinchado se alzaba con cada sollozo. El aire a su alrededor era espeso, denso, como si no perteneciera a este mundo. Don Hernando, incapaz de moverse al principio, sintió un escalofrío treparle por la espalda. Aún así, dio un paso hacia ella. «¿Por qué lloras?». La joven alzó la cabeza lentamente. Sus labios temblaban. «No vengo a hacerle daño, señor. Solo quiero justicia. Eso es todo lo que pido». «¿Qué clase de justicia? ¿Quién te ha hecho mal?». «Me llamaba Inés», dijo. «Hace 3 años estaba comprometida con Martín, hijo del molinero de los López, de San Esteban del Monte. Faltaban 3 días para la boda. Su familia consultó a un curandero. Aquel hombre les aseguró que yo traía desgracia, que si me casaban, Martín no pasaría del primer año. Los López, ciegos de miedo, rompieron el compromiso sin más palabra ni disculpa. Desde aquel día, nadie quiso acercarse a mí. Las habladurías crecieron como hierba salvaje. Mi madre, sola y empobrecida, no tuvo más opción que venderme como concubina a don Rodrigo, un comerciante rico de Astudillo. Él no fue cruel», continuó Inés, entrecortada por el llanto. «Me trató con respeto, pero su esposa, doña Beatriz, me odiaba. No podía concebir, y cuando descubrió que yo llevaba un hijo en el vientre, se llenó de terror. Tenía miedo de que su estatus fuera arrebatado. Esperó el momento en que don Rodrigo viajara al puerto. Esa misma noche mandó llamar a 2 hombres. Me golpearon, me amordazaron y me llevaron hasta la Sierra de las Encinas. Allí cavaron una fosa.
Yo aún estaba viva cuando la tierra comenzó a cubrir mi cuerpo. Inés se detuvo. El silencio se volvió insoportable. Sus manos se posaron sobre su vientre. Un monje de este monasterio me encontró. No sé cómo supo. Me sacó de la tierra. Pero ya era tarde. Mi cuerpo estaba roto. Aguanté unos días. Después morí. Y con mi muerte también se extinguió mi hijo. Nunca llegó a ver la luz. Nunca tuvo nombre. Nunca respiró el aire de este mundo. Francisco la miró fijamente, paralizado por una mezcla de compasión y espanto. Los ojos de la joven no derramaban lágrimas como cualquiera esperaría. De sus párpados resbalaban gotas espesas, rojas, vivas. Sangre. Sangre que caía en silencio, golpeando el suelo con un sonido opaco, formando poco a poco un charco oscuro que parecía no tener fondo. Tragó saliva. Un nudo invisible le apretó la garganta. Quiso moverse, hablar, preguntar quién era ella, pero el miedo lo había despojado del habla. Un grito apenas contenido le desgarró el pecho, y en ese instante despertó. Estaba en su cama, empapado en sudor, con el corazón galopando en su pecho como si hubiese corrido por su vida. A su alrededor la oscuridad reinaba, la mesa seguía allí, las dos sillas también, pero ni rastro de la mujer vestida de blanco, ni sangre, ni lágrimas, solo el silencio áspero de la madrugada. A la mañana siguiente, con el rostro aún demacrado por el mal sueño, Francisco se dirigió al monasterio. Caminaba sin prisa, pero con una determinación que nacía desde el fondo de su pecho. Al llegar, fue directo a ver al monje Benito. No saludó, no se sentó, solo preguntó: «Maestro, ¿hace 3 años alguien de este monasterio salvó a una mujer embarazada que se llamaba Elena?» Benito se quedó inmóvil. Su mirada perdió color en un parpadeo. La pregunta era demasiado precisa. Su boca se entreabrió, pero ninguna palabra salió al principio. Luego, en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan: «¿Quién te lo dijo?» Francisco no dudó. Relató con detalle el sueño, la visión, el rostro de la mujer, las lágrimas de sangre. Benito escuchaba en silencio, cada palabra clavándosele en el alma como una aguja. Cuando terminó, el monje suspiró largo y profundo. Bajó la mirada. No intentó negar nada. «Eso que viste no fue una invención. Esa mujer existió. Y fui yo quien la encontró». La voz se le quebró por primera vez. Un recuerdo antiguo, enterrado pero no olvidado, comenzaba a revivir. «Aquel día bajé al pueblo a conseguir medicina. Había caído enfermo y necesitaba ayuda. En medio del camino, entre los árboles, oí unos gritos. No eran simples quejidos. Era el grito de una mujer al borde del colapso. Fui siguiendo el sonido y entonces los vi. La mandíbula de Benito se tensó. 3 hombres. Estaban llevándose a una joven, embarazada. La arrastraban por los brazos mientras ella suplicaba que no la mataran, que tenía un hijo en su vientre, que no les había hecho daño. Se debatía, pero no tenía fuerzas. Era como ver a una mariposa atrapada entre cuervos. El silencio que siguió fue aún más aterrador que las palabras. Los 3 hombres que la habían capturado cavaban con furia ciega, sin decir palabra, sin mostrar compasión. La joven, amordazada y atada, se debatía entre llantos y quejidos. Cada palada que arrojaban a la fosa abierta no solo llenaba de tierra el hueco, sino también de terror el corazón de quien la observaba a escondidas. Cuando terminaron de cavar, tomaron su cuerpo débil y la arrojaron al fondo como si fuese un saco sin alma. Ella intentó gritar, pero el trapo en su boca solo le permitió emitir un gemido ahogado. Sin una mirada atrás, comenzaron a cubrirla con tierra. Paladas y más paladas, una tras otra. La silueta de su cuerpo desaparecía bajo el peso de la tierra húmeda. Solo sus ojos, abiertos como lunas aterradas, suplicaban al cielo sin palabras. Cuando la última palada cubrió su rostro, los 3 hombres se marcharon en silencio, como si hubieran hecho algo tan común como cortar leña. Yo, que había presenciado todo desde lo alto del cerro, bajé corriendo con el corazón al borde de estallar. Mis piernas se enredaban entre ramas, mis manos sangraban mientras apartaba la maleza. Me lancé sobre la fosa con desesperación. Escarbé con las uñas, con las palmas, con los codos. No pensé en nada, solo en sacarla. Sentía que el tiempo era un cuchillo en mi cuello. La tierra me arañaba la piel, me cegaba los ojos, pero seguí cavando. Y entonces toqué su brazo. Tiré de él con fuerza, removí la tierra con el cuerpo entero hasta que logré liberarla. El barro cubría su rostro, sus cabellos pegados como raíces mojadas, pero respiraba. Apenas, pero respiraba. La levanté sobre mi espalda y corrí cuesta arriba, sin detenerme. Cada paso era un tormento, pero no la solté.
Llegué al monasterio al borde del colapso. Le limpié el rostro, le di agua, le recé a todos los santos. La acosté en la misma habitación donde tú dormiste anoche, Francisco. En esa cama tembló durante días, con fiebre, con espasmos. El susto, el trauma y el daño físico habían hecho lo suyo. El niño en su vientre no resistió. La sangre no dejaba de fluir. El alma se le escapaba entre suspiros cada vez más débiles. Y así, poco más de una semana después, Elena murió. Sin gritar, sin reclamar. Murió con los ojos abiertos, mirando hacia el techo como si aún esperara justicia. Con el corazón hecho trizas, tomé su cuerpo y lo envolví en el manto blanco que usaba para rezar. La enterré detrás del monasterio, en la ladera donde crecen los almendros. No levanté cruz ni nombre, solo un montón de piedras y mi promesa silenciosa. Francisco no dijo palabra. Se quedó inmóvil, pero sus ojos ardían como fuego contenido. Sabía entonces que el sueño no había sido una alucinación. Elena no vino a llorar, vino a señalar, vino a exigir lo que la tierra aún no le había dado, justicia. Sin perder tiempo, bajó del monasterio y fue directo a la corte. Ordenó a los alguaciles presentarse en la finca de don Ramiro Márquez. No pidió explicaciones, no dio avisos. La justicia verdadera no golpea la puerta. Entra. Cuando llegaron, la señora de Márquez tomaba té bajo la pérgola, rodeada de jazmines. Vestía un vestido claro, ajena al pasado. Al ver a los guardias, se levantó como si la hubieran pinchado con una aguja. ¿Qué clase de locura es esta?, gritó con altivez. ¿Con qué derecho irrumpen así en mi casa? Don Ramiro, confundido, dejó su taza de té a medio camino. ¿Qué ocurre? ¿Por qué vienen con tanta violencia? El alguacil mayor no se inmutó. Venimos a arrestarla. Su esposa está acusada del asesinato de una mujer embarazada llamada Elena, hace 3 años. ¿O no estaba usted enterado? Don Ramiro palideció de inmediato. La taza le cayó de las manos y se estrelló en el suelo. ¿Qué? No, no puede ser, güey. Ella me dijo que Elena murió enferma, que fue una tragedia. La mujer bajó la mirada. Por primera vez no encontró palabras. Se tambaleó. Sus manos, que siempre estaban firmes al sostener el abanico, ahora temblaban como hojas secas. Ni una sola negación le salió de la boca. Los alguaciles no esperaron más. Le pusieron las esposas y la condujeron sin contemplaciones. Don Ramiro, aún en shock, fue llevado también a la corte. Allí, ante el estrado, los dos cayeron de rodillas. Francisco se incorporó con furia contenida, golpeó la mesa del tribunal con el puño y habló con voz que helaba la sangre. Hace 3 años, mientras su esposo estaba de viaje, usted mandó a sus criados raptar a Elena y llevarla al monte. Allí, sin compasión, ordenó que la enterraran viva. Estaba embarazada. ¿Niega aún su crimen? La mujer se aferró a las palabras como quien se ahoga y encuentra una rama. «Eso no es verdad. No fui yo. Elena y yo nos llevábamos bien. Éramos como hermanas. Ella murió enferma, no asesinada, pero su voz ya no tenía fuerza. Nadie en la sala le creyó. Y ella lo supo. Lo que dice es cierto, señor juez. Mi esposa siempre fue amable con Elena. No tiene sentido acusarla de algo tan atroz. Debe tratarse de una confusión», dijo don Ramiro con voz nerviosa, intentando mantenerse firme. «El que nada hace, nada teme. Pero tú, mujer». La voz de don Francisco atravesó la sala como una cuchilla helada. Actuaste desde las sombras, creyendo que todo quedaría enterrado junto con el cuerpo. Te equivocaste. El tiempo calla, pero no borra. El monje Benito, del monasterio de San Cipriano, vio más de lo que imaginas. Traigan al testigo. Los murmullos se apagaron. Todos los ojos se giraron hacia el fondo de la sala. El anciano Benito subió al estrado. Caminaba despacio, pero cada paso pesaba como una campana de juicio. Cuando la mujer lo vio, su rostro perdió todo color. Su cuerpo se desplomó en el banco, como si las fuerzas la abandonaran en un instante. Benito no vaciló. Su voz, aunque pausada, fue precisa como un cuchillo afilado. Relató todo. Desde el momento en que los criados sacaron a Elena a rastras, los gritos ahogados de ella, el agujero cavado a prisa en la montaña, el miedo en sus ojos antes de ser enterrada viva. Contó cómo él mismo, después de que los asesinos se marcharan, corrió, cavó desesperado y logró sacarla con vida, aunque malherida. Explicó cómo la cuidó durante días y cómo finalmente murió, desangrada, junto con el hijo que llevaba en su vientre. No omitió un solo instante, no suavizó una sola verdad. Don Francisco se incorporó, miró directamente a la acusada. Tú quitaste 2 vidas. No fue un error, no fue una emoción pasajera, fue un acto deliberado, planeado, cruel. Ahora dices que no tienes culpa, pero si quieres, vamos ahora mismo al lugar donde yace Elena.
Exhumamos su tumba y vemos si tu conciencia sigue tan limpia. ¿Te atreves? La mujer cayó de rodillas. Golpeó el suelo con la frente, las lágrimas le corrían como ríos sin dique. Perdóneme, señor juez, soy yo lo ordené. Fue por celos, por miedo. Pensé que si ella tenía un hijo, perdería mi sitio. Perdí la cabeza. Fue mi culpa, toda mía. Soy culpable, culpable. Don Ramiro se levantó de golpe, la cara enrojecida, los ojos desorbitados. Maldita, la mataste, mataste a Elena, mataste a mi hijo, bruja, asesina, te abracé, te protegí. Y tú me engañaste. Trató de lanzarse sobre ella, pero los guardias lo sujetaron. Gritaba como si le arrancaran el alma. La verdad había sido desenterrada, con toda su podredumbre. Don Francisco no esperó más. La sentencia cayó con la contundencia del trueno. Culpable de asesinato premeditado y doble. Pena, muerte. Los criados que ejecutaron la orden serán arrestados y desterrados del reino. Que el nombre de Elena no se olvide jamás. Días después, don Francisco, en silencio, llevó incienso, flores secas y papel de oraciones a la tumba de Elena. Allí, sin nadie más que el viento de la montaña, dijo con solemnidad: «Señorita Elena, la justicia ha hablado. Aquellos que te arrebataron la vida han pagado. Tu alma ya no grita. Ahora puedes descansar». Pasaron los 10 días en el monasterio. Al regresar, con la mente aún agitada, Francisco no esperaba nada fuera de lo común. Pero antes de llegar a casa, un sirviente salió corriendo a su encuentro, sin aliento, con el rostro iluminado. «Señor, buenas noticias. La señora ha sanado, como por milagro. Se ha levantado, habla con claridad y ya no está hinchada». Francisco subió las escaleras de 2 en 2. Abrió la puerta de su madre y la vio sentada, comiendo tranquilamente, con la cara serena, los ojos brillantes, como si nunca hubiese estado enferma. La noticia corrió por todo Villaverde. Algunos decían que fue por las oraciones. Otros hablaban del poder del monasterio. Pero muchos aseguraban que al hacer justicia, don Francisco había liberado una fuerza invisible que tocó al cielo. Y así, esa historia se grabó para siempre en la memoria del condado. Lección de vida basada en la ley del karma, educación moral y espiritual. En este mundo, nada sucede por casualidad. Cada acción, cada pensamiento, cada decisión deja una huella invisible en el tejido del destino. La historia de Francisco y el alma de Elena no es una simple narración de fantasmas, sino una advertencia profunda sobre la consecuencia inevitable de nuestros actos. El karma no perdona, ni se olvida. Lo que uno siembra en la oscuridad florece a plena luz. El mal cometido, aunque parezca enterrado en el tiempo, volverá como sombra silenciosa exigiendo justicia. Y el bien, por más pequeño o ignorado que parezca, germina en bendiciones inesperadas. Cada lágrima derramada por una injusticia, cada súplica ignorada, cada vida destruida por egoísmo o indiferencia, todo será registrado. El universo es un espejo, devuelve con precisión lo que emitimos. Por eso, vivir con conciencia, con compasión, con rectitud, no es una opción espiritual, es una necesidad moral. Como enseñan los sabios, donde hay dolor causado, habrá dolor regresado. Donde hay luz ofrecida, habrá luz recibida.